Que Dios les bendiga a todos, hermanos. La gracia de Cristo con cada uno de ustedes. Amén. El Señor es bueno. Sean bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente tenemos muchas cosas que agradecerles al Señor, ¿verdad? Yo estoy seguro que ustedes también tienen muchas cosas que agradecerle al Señor. Este año ha sido un año en el que Dios nos sacó de una situación, ¿verdad?, que atravesamos el año pasado, los años pasados. ¿Verdad? Mucha gente murió por la pandemia. Ya este año fue un poquito más de respiro, ¿verdad? Entonces confiamos en Dios que este año que viene, pues, si es un año de dificultades y de angustia, que Dios nos mantenga en pie, que Dios nos ayude, ¿verdad? La palabra dice que iban a haber guerras, rumores de guerra, ¿verdad? Entonces no se descarta para este año nada de eso, ¿verdad? No se descarta de que nosotros vivimos en un mundo convulsionado y cualquier cosa puede pasar. Así que nosotros lo que nos queda es, como decía David, refugiarnos en Dios. Los que conocemos a Dios, hermanos amados, en este tiempo, más que nada, nosotros debemos de verdaderamente ponerle bastante interés, bastante seriedad, bastante énfasis a nuestra vida cristiana. Y hoy más que nunca, porque nosotros vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles, en los que este mundo va a ir, pues, ¿verdad? Van a haber respiros, como este año que pasó, pero no sabemos qué depara el próximo año, ¿verdad? Entonces, yo sé que muchas personas hablan de que hay que proclamar, de que hay que hacer cosas, está bien, pero no se trata de eso, se trata de que venga lo que venga en la soberanía de Dios, venga lo que venga en los tiempos de la profecía que nosotros nos ha tocado vivir, ¿verdad? Nosotros verdaderamente estemos confiando plenamente en Dios. Venga lo que venga, pero que nosotros verdaderamente confiemos en Dios. Así que Dios te bendiga y que este año, ¿verdad?, los que somos sacerdotes de hogar, los que somos cabeza de hogar, nos preocupemos nosotros los varones por traer, ¿verdad?, esa responsabilidad, lo cual carece mucho lo que es la responsabilidad del sacerdocio en el hogar. Hombres de Dios que verdaderamente asumen su responsabilidad. Entonces ese es uno de los desafíos. Así como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, pero Él se incluye primero. Yo y mi casa, no dice mi casa y yo, sino que yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces eso es clave, hermanos. Eso es clave para que nosotros, nuestra familia esté bajo la protección de Dios. Amén. Nosotros como cabezas de hogar, como padres, como hombres de Dios, debemos de estar, hermanos, asumiendo nuestra responsabilidad primeramente. Y aquellos que no lo están haciendo bien, pues este año que haya ese compromiso de verdaderamente hacer bien nuestro trabajo como cabezas de hogar, como hombres de Dios. Amén. Sí, nosotros sabemos de que muchos hermanos y muchos, ¿verdad?, ahí están proveyendo, ahí están buscando, ahí están sacrificándose por su familia, y eso es bueno y es agradable, y el Señor le agrada eso, y Dios te va a recompensar en grande por eso. Yo sé que tú lo haces sin estar esperando recompensa de nada, ¿verdad? Pero Dios, hermanos amados, quiere que nosotros no solamente seamos proveedores de nuestro hogar, sino que también seamos personas que marcamos un ejemplo en nuestros hijos en cuanto al conocimiento de Dios, y que nosotros verdaderamente asumamos nuestro papel. Amén. Así que Dios te bendiga. Está en mi corazón compartir este consejo contigo. Pero hoy, ¿verdad?, vamos a continuar con la serie que hemos venido desarrollando, que tenemos los sábados, y es conociendo al Dios de la Biblia. Así que hoy vamos a ver Dios juez. Amén. Ese es el tema, el subtema del día de hoy, juez. Dios es un juez. Amén. Entonces, entendamos eso, Dios es un juez. Vamos a ir a 2 Timoteo 4. En el verso 8
4:8. En el verso 8, no sé si podría yo hablarme un poquito de volumen a eso. Amén. Gracias. Gracias. Segunda de Timoteo 4:8, mira cómo dice. Dice así, hablando el apóstol, dice el apóstol Pablo, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez, el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Entonces, aquí nosotros vemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, que está refiriéndose a Dios. No nos vamos a referir al contexto en el que él está hablando, sino vamos a rescatar esa expresión en la que él llama a Dios juez justo. Y hay muchos pasajes, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde Dios también se identifica como juez. ¿Amén? Entonces, ese Dios grande y poderoso. Entonces, es necesario, sí, es una necesidad. Como hablamos, este tema, ¿verdad?, está muy relacionado a la justicia de Dios. Por lo tanto, vamos a tocar algunos aspectos del tema que tocamos anteriormente, la justicia de Dios. Entonces, Dios es un juez justo. Entonces, como hablábamos en el tema de la justicia de Dios, o sea, no es que lo malo y lo bueno, o sea, no es así, o sea, eso es consecuencia de lo malo y lo bueno. Entonces, existe lo malo y lo bueno. La razón bien simple es porque nosotros somos seres emocionales. Toda la creación de Dios que tiene raciocinio, los ángeles y los hombres, verdaderamente es necesario una justicia, por lo tanto es necesario un juez, el juez que ejecuta la justicia. Entonces, existe este aspecto de lo bueno y lo malo por una razón bien simple y bien sencilla. No es que Dios creó lo malo, no es que Dios creó, no es eso, sino que nosotros somos seres emocionales, ¿verdad? Somos seres que tenemos una conciencia, una razón, tenemos inteligencia, capacidades. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a actuar de una o de otra manera, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, entonces, es necesario la justicia de Dios y es necesario un juez que ejecute la justicia. Entonces, Dios es ese juez, el juez justo, que juzga sin acepción de persona, sin irse a un lado de la justicia. Entonces, por eso Pablo en este pasaje lo llama juez justo. No solamente juez, pero un juez justo, ¿verdad?, que está por encima. Dios es un Dios íntegro, ¿verdad?, un juez íntegro. Estamos viendo el aspecto del juez, ¿verdad? Entonces es necesario precisamente porque nosotros somos seres emocionales. O sea, me estoy hablando de los ángeles y estoy hablando del hombre. Somos seres emocionales. Entonces se necesita un juez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos deja que nosotros nos desarrollemos, pero de una manera, pues nosotros, como tenemos esa libertad de escoger qué hacer, entonces, pero esa libertad es a propósito, o sea, que no es que nosotros seamos absolutos, sino que esa libertad nos la dio Dios para que nosotros actuemos hasta cierto punto de manera independiente. El problema es que nosotros podemos irnos en una dirección equivocada, y si nos vamos en una dirección equivocada, inclinándonos a lo malo, como lo demostramos desde el Edén, entonces obviamente, pues nosotros, si nos dedicamos a lo malo, pues vamos a ir quebrando las leyes de Dios que afectan, ¿verdad?, que afectan a aquellos que quieren ir en una dirección correcta, que afectan la otra creación de Dios, ¿verdad? Entonces, el hombre malo, el hombre que decide caminar en la dirección equivocada, no solamente se daña a sí mismo, sino que daña de manera directa a las personas que están cerca de él, o sea, que influye. En otras palabras, nosotros somos influencia.
negativa o positiva, ¿verdad? Entonces, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, dependiendo cómo nosotros hablemos, cómo actuemos, entonces nosotros vamos a incidir o vamos a influir en nuestro lugar, en nuestro entorno donde nosotros nos encontremos. Entonces, precisamente cuando ya los hombres quiebran los límites, quiebran los linderos o cometen pecados que ya son pecados de muerte, entonces ahí pues entra la justicia de Dios, entra Dios haciendo un juicio. O sea que Dios no solamente actúa o actuará en el juicio final, no solamente ese es el juicio, ese es el juicio final al final de los tiempos, después del milenio. Ese es el último juicio ya para entrar a la eternidad. Pero en este tiempo, en los tiempos pasados, desde el Edén, entonces Dios ha estado juzgando, ha estado ejerciendo juicio. Amén, ha estado ejerciendo juicio. Entonces, vamos a ir a Salmos 7:11, Salmos 7:11, para que nosotros miremos que sigue hablando como Dios juez. Salmo 7:11, mira cómo dice. Dios es juez justo, lo vuelve a llamar David aquí, juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo preparará. Entonces, nosotros aquí vemos que no solamente es un Dios juez para los tiempos finales, pero este es un juez o un Dios juez que está ejecutando juicio. Así como está ejecutando salvación, así como está ejecutando misericordia, conocimiento de su ley, para que los hombres no traspasen los límites, así también Dios es un juez que actúa constantemente. O sea, él juzga. Una de las responsabilidades primarias que Dios tiene no solamente la salvación, sino que hay un juicio permanente. Entonces, por eso es que hay personas que tienen que ser cortadas de la tierra, por eso es que hay naciones que tienen que ser expulsadas delante de sus ojos, por eso es que hay reyes que tienen que ser juzgados, por eso es que hay imperios que tienen que ser juzgados, por eso es que hay diferentes sociedades, pueblos, tribus, naciones, que son gente que Dios ha permitido, ¿verdad? Que se beneficien de la tierra, les ha permitido la vida. Pero como te expliqué al principio, hay momentos en que el hombre se va adentrando tanto al pecado que no solamente está dañándose a sí mismo, sino que está trayendo juicios terribles. Entonces, por eso nosotros nos vemos que hay personas que mueren a temprana edad, no todos los casos, ¿verdad? Hay naciones que de repente tuvieron un problema serio, ¿verdad? Entonces, y así. Entonces, ¿cómo juzga Dios? Dios, miremos en Juan 5:22. Juan 5:22. Entonces, miremos ahí, en Juan. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Entonces, Juan 5:22, mira cómo dice. Esto es importante porque nosotros debemos de entender esto. 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Entonces, ¿cómo Dios ejecuta su justicia? ¿Cómo Dios ejecuta sus juicios? Por medio del Hijo. ¿Ya? Por medio del Hijo. Entonces, es el Señor el que se le ha dado toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que ejecute juicio. Y desde siempre en la tierra y en todo lugar, Dios actúa como juez por medio del Hijo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Actúa como juez. Amén. Entonces, eso es necesario entenderlo,
que Él actúa como juez, ¿verdad? Es el verbo de Dios, es la imagen misma de su sustancia. Nosotros, la única manera de poder ver a Dios es verlo a través del Hijo, el Hijo físico. Entonces, Dios es espíritu. Entonces, todo juicio es ejecutado por Jesucristo, analizado por Jesucristo, probado por Jesucristo y decretado por Jesucristo. El único que puede decretar juicio. Entonces, siempre será así. Antes de la cruz también era así. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, en Génesis capítulo 18, Génesis capítulo 18, te voy a poner un ejemplo aquí. Mira cómo dice el 25. Creo que vayas conmigo a Génesis 18, 25. Vamos a ir ahí. Génesis 18, 25. Bendito Dios. Gloria a Cristo. Mira cómo dice el 25. Dice así. Está en una conversación Dios con Abraham, Dios mismo que vino a visitar en forma física a Abraham acompañado de 2 ángeles. Se preparaban para juzgar una nación y sus alrededores, más bien 2 naciones, y juzgar los alrededores de los que pertenecían a esas ciudades, a esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Entonces, ya Sodoma y Gomorra habían traspasado los límites del pecado. O sea, mira, la tolerancia de Dios llega hasta cierto punto, el juez. O sea, el problema es de que si esas cosas no se atienden, entonces eso se va proliferando, se va extendiendo de una manera tal que después pasa lo que pasó en los tiempos de Noé. Entonces hay que raer de la tierra a toda carne, ¿verdad? Ese es otro juicio. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra es un estilo diferente. Ahí están juzgando solo una nación. Antes de que el mal se extienda, se extiende. El problema es que nosotros los seres humanos somos como una esponjita, que todo lo absorbemos. Todo lo absorbemos. Y a veces nosotros copiamos así lo de la otra gente. Por ejemplo, lo que se hace, por ejemplo, aquí en Norteamérica, ¿verdad? Como Norteamérica está en esa altura, en esa plataforma, entonces si se visten de un modo, entonces en todo el país, en todo el mundo se visten de ese modo. Si se hace tal cosa, entonces si aquel se casó, se divorció, se volvió a casar y se volvió a esto, lo otro, entonces tendemos nosotros como seres humanos a ser imitadores. Y eso es bien simple de explicarlo, porque como el ser humano está alejado de Dios, entonces no tiene una instrucción. Entonces tiende a agarrar cualquier cosa, a inspirarse en cualquier cosa, o sea, fácilmente nosotros, sin conocimiento, sin instrucción de Dios, nos enganchamos en cualquier cosa. Entonces, a veces, el Dios, desde la perspectiva del juez, tiene que actuar y decir, parar. ¿Por qué? Porque si eso ya no tiene vuelta para atrás, entonces lo único que Dios tiene que hacer es parar eso. Entonces ahí actúa Dios, ahí está el juez. Amén. Entonces, o sea, no es que va a haber un juicio en aquel tiempo, sí, lo va a haber, el juicio final, pero Dios también está actuando, está en una manera preventiva, en una manera de protección, en una manera de que estas cosas no se salgan y se vayan en otra dirección terrible. Entonces, Dios está actuando constantemente. Por ejemplo, lo vimos en el diluvio de Noé. Entonces, ahí lo vemos. Dios tuvo que raer de la tierra. Solamente sobrevivieron 8 personas. Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Solo ellos entraron al arca. Entonces ahí nosotros vemos que los juicios de Dios están constantemente, o sea, que Dios está actuando como juez sobre la tierra constantemente. El hecho de que la tolerancia a Dios, el permiso de Dios, se manifieste pecado
y haya muchas naciones que ya se salieron de muchos, ¿verdad? Entonces, pero eso no quiere decir que Dios no esté juzgando. Amén. Entonces, por ejemplo, miramos aquí como Abraham le dice. Entonces, el Señor viene con 2 ángeles no es que no sabía, pero él viene a ver la situación de Sodoma y Gomorra, dice, porque yo he salido de mi lugar, Dios mismo salió de su trono, de su lugar. Entonces dijimos que Dios es espíritu. Entonces, ¿con quién estaba hablando Abraham cuando lo visitaron allá en su tienda en Mamre? ¿Con quién estaba hablando Dios? Porque un espíritu no tiene carne y hueso como Dios, ¿no? Entonces Dios es espíritu. Entonces, aquí estaba hablando con la imagen misma de su sustancia, con Cristo, que siempre ha estado con el Padre. Amén. Entonces, aquí está hablando Abraham. Entonces, miremos el 25. Entonces, Abraham, como era amigo de Dios, tenía confianza con Dios. Pero con respeto le dice, lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, Abraham con mucho respeto, pero le habla así a Dios, ¿verdad? Y le dice, tú juez justo, juez de toda la tierra. Así lo identificó. Entonces, nosotros vemos que es el Hijo el que está ejecutando el juicio. Entonces, siempre el Hijo es el que ejecuta el juicio, el Cristo, Jesucristo, ¿verdad? Dios mismo. Entonces, Él está ejecutando el juicio. Vino personalmente, se lo dio a conocer a Abraham, porque Él mismo dijo, yo no he de darle a conocer esto a Abraham, dado que va a ser padre de naciones. En otras palabras, para que se comporten correctamente y no caigan en estos juicios también, porque van a ser naciones, saldrán de él. Entonces, él necesita esta experiencia, él necesita que yo le haga parte de él. Eso es lo que está diciendo ahí Dios. Entonces, le da a conocer lo que vino a hacer. Entonces, ya el Señor se queda ahí, ¿verdad? Con Abraham un rato, los ángeles se van para Sodoma y Gomorra a rescatar a Lot, la mujer y sus 2 hijas, ¿verdad? Entonces, pero él se queda ahí con Abraham, hablando, comentando. Entonces, pero Abraham, con confianza, como era su amigo, le dijo, bueno, si hubieran 50 justos, entonces la cuestión es que está tratando de interceder Abraham con Dios como juez, que viene a ejecutar juicio. Entonces le dicen, no, ahí no hay ni 45, ni 35, ni 20. Solo había un justo, Lot. Y esto que todavía no estaba como muy firme, pero era el único que había. Entonces, pero fue sacado de ahí, de Sodoma y Gomorra, pero se derramó el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Entonces, uno de los pecados trágicos de Sodoma y Gomorra era las orgías homosexuales. Se ponían delante de los ídolos, ¿verdad? Delante de los ídolos, y entonces ellos hacían unas orgías en público y comenzaban esa depravación, hombres con hombres, mujeres con mujeres, el incesto, la zoofilia, la pedofilia y todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, toda aberración sexual se manifestaba delante de los ídolos. Y eso era muy común, era el pan diario de esos habitantes. Entonces, ellos traspasaron los límites, traspasaron la línea. Entonces, ahí está la manifestación de Dios como juez, que tiene que actuar. Porque si no, como te dije, ¿cuál es el propósito? ¿Que Dios no ama a esas personas? No. Dios permitió que Lot llegara hasta Sodoma y Gomorra y Lot se convirtiera en un referente, porque así es como actúa este Dios como juez. Siempre levanta una luz antes de venir un juicio. Todo el tiempo es así. Siempre Dios levanta una luz, siempre Dios da oportunidades.
cuando ya se va a venir el juicio a cualquier nación. Otro caso es Nínive, por ejemplo. Nínive fue el sentido contrario. En Nínive se manejaba el soborno, el robo, el abuso, era otro tipo de pecado, ¿verdad? Obviamente había inmoralidad sexual, pero no a la expresión de Sodoma y Gomorra, sino que era otro pecado, un pecado de abuso. La codicia a lo material se manejaba en Nínive tremendamente, ¿verdad? Entonces, fue en el caso de Nínive, que ya fue juzgada esa nación, y Dios decretó juicio, les dio 40 días, les dio una oportunidad de 40 días para que se arrepintieran, pero se arrepintieron, se humillaron. Caso contrario a Sodoma. Sodoma tuvo a Lot como juez ahí, como se erigió no juez, pero una luz ahí. Era un referente Lot, pero no lo reconocieron. Ahí lo vemos nosotros en los escritos que dice, ¿quién es este que se quiere erigir juez de nosotros? Entonces, como te digo, siempre es así. O sea, siempre Dios levanta, siempre que va a derramar un juicio como juez, siempre antes de los juicios Dios derrama o levanta un referente. Por ejemplo, el caso de los tiempos de Noé, en el diluvio, cuando ya el hombre comenzó a jugar el ser Dios, es ahí traspasaron el límite. Entonces ya comenzaron a experimentar y a cruzarse llegaron a hacer prácticas terribles, que hechiceras y brujas, que eran terribles. Entonces ya estaban, como siempre el hombre, tratando de crear un hombre, un superhombre. Siempre esa es una de las mentalidades de los hombres, y ese es uno de los pecados de muerte que le llevan al hombre a la destrucción, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros hoy en día los clones, hombres que tratan de hacerlo mitad humano, mitad máquina, híbridos. Nosotros miramos esos experimentos clandestinos hoy en día, laboratorios biológicos en los que se está revisando a ver cómo se hace al super soldado que tenga las capacidades extrahumanas. Entonces, ya cuando el hombre comienza a jugar a ser Dios, entonces ahí es seguro que viene el juicio de Dios, ¿verdad? Porque ya está tocando el hombre, está bordeando aspectos que no le corresponden a él, como fue el caso de los días de Noé. Nosotros vemos en Génesis capítulo 6 el comportamiento del hombre. Dice que el hombre, en todo el corazón del hombre, en todos los hombres, en sus corazones, estaba de continuo a hacer el mal. Y comenzaron a experimentar y a querer traer una raza superior, y lograron muchas cosas, lograron hacer ciertas cosas, y aparecieron superhombres, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que cortar eso, y sin embargo le dio oportunidad a la gente, levantó a un Noé, hizo una arca, pero ahí nosotros vemos que la gente no respondió. ¿Por qué? Porque ya para que Dios derrame juicio sobre una nación, sobre una tribu, sobre lo que sea, así sea a un solo hombre, eso quiere decir que el mal está, pero tan marcado en ese hombre, que se le hace difícil volver atrás. Amén. O sea, que ya llegó, traspasó los límites, ahí sí se convirtió en una mente depravada, en una mente negada, en un objeto del diablo. O sea, que se convirtió al extremo, pues, que ya es difícil. Entonces, porque esa no es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad perfecta de Dios no es matar al hombre o ejercer un juicio sobre el hombre. Esa no es la voluntad de Dios, esa no es. Está bien claro, o sea, nosotros miramos la expresión del amor de Dios, como estuvimos hablando la vez pasada, Dios amor, Dios es amor. O sea, nosotros vemos cómo Dios hace todo lo que está a su alcance, todo lo que está disponible, absolutamente todo para salvar a una persona, ahora una nación. Es más, fíjate que si hubieran habido 20 justos, 25 justos en Sodoma y Gomorra, o sea, 25 hombres que
y mujeres que conocieran a Dios, que fueran temerosos de Dios, no hubiera derramado juicio. ¿Por qué? Porque esos 25 hombres se hubieran convertido en un referente para las otras gentes. Y quizás eso, ¿verdad?, se hubiera extendido y hubieran venido y se hubieran humillado delante de Dios. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, pero no había, solo había uno. Entonces, había que sacarlo. O sea, era difícil. Era complicado. Entonces, nosotros vemos que, ¿verdad?, dijimos que todos los juicios están por Jesucristo. Dios es el que juzga, pero por medio del Hijo. Amén. El Hijo es el que tiene la autoridad de juzgar y de ejecutar la justicia. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros ya hablamos del diluvio de Noé, la Torre de Babel, por ejemplo, cuando el hombre se le estaba traspasando el orgullo y no estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Lo que querían era ya erigir una torre, y ahí comienza el hombre lo que es la conquista espacial. Quieren erigir una torre en su orgullo, en su arrogancia, conquistar el espacio exterior y cuya cúspide llegue al cielo, una torre. Entonces, nosotros vemos eso es orgullo, eso es arrogancia. No resolvemos muchos de los problemas que hay en la Tierra, pero queremos conquistar Marte, queremos conquistar, ¿verdad? Entonces, eso es orgullo, eso es arrogancia, eso es sinónimo de destaque, eso es sinónimo de permanecer en los libros de la historia. Eso es arrogancia, eso es orgullo. Cuando perfectamente podemos contribuir a la solución de muchos de los problemas de la Tierra. Con solo que nosotros nos hagamos cargo como padres, con solo que nosotros nos hagamos responsables de nuestras familias, de nuestros hijos, como debe de ser, hermanos, vamos a contribuir a una sociedad totalmente diferente. Amén. Con solo eso, que nosotros asumamos nuestra responsabilidad como hombres de hogar, como mujeres de hogar, de casa, y que verdaderamente encontremos con responsabilidad el sentido de familia y de ser padres responsables, de esforzarnos para que nuestros hijos tengan la mejor instrucción posible en Dios y en el sentido de la vida. Entonces nosotros verdaderamente vamos a traer ciertas soluciones en este mundo terrible. Pero ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo, el Marte, ir hasta allá, y la familia un desastre? ¿De qué sirve eso? Entonces, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, entendamos eso. Entonces Dios tuvo que juzgar en la Torre de Babel, y entonces les dio diferentes lenguas, diferentes idiomas, y así crear una especie de barrera para evitar la autodestrucción, ¿verdad? Entonces ahí nacen los idiomas, ahí nacen diferentes idiomas. Entonces cada quien se empezó a comunicar con el que se entendía, y buscaron, y eso los obligó a ellos a esparcirse en la tierra, porque esa era la voluntad de Dios, esparcirse en la tierra. Entonces de ese modo se fueron alojando, ya no se entendían. Entonces eso creó una barrera. Entonces ahí nosotros vemos un juicio de Dios para que el hombre se encauce en la dirección que Dios quiere, porque está allí Dios con ese juicio protegiendo al hombre, o sea, porque el hombre estaba tan determinado a hacer lo que se habían propuesto hacer, que el hombre se hubiera autodestruido. Amén. Entonces ahí nosotros vemos un juicio. Entonces, la idea aquí es expresar de que Dios está atento. O sea, no es que Dios se sentó allá en su trono y que las cosas vayan para donde vayan. No, si la mano de Dios no estuviera aquí, si la soberanía de Dios, si Dios como juez no estuviera actuando constantemente, hace miles de años que nos hubiéramos destruido ya. Muchos años atrás. Desde hace mucho tiempo. Entonces, Dios nos ha estado por medio de sus juicios protegiéndonos. ¿Ya? Entonces, es así como funcionan las cosas. Por ejemplo, ya hablamos de Sodoma y Gomorra. Imagínate que si Sodoma y Gomorra no hubiera desaparecido en ese tiempo y no hubieran quedado ese precedente, ¿cómo fuera la tierra hoy en día? A temprana edad, en aquellos años,
cuando el hombre todavía empezaba a extenderse, sus costumbres, sus ideologías y todo eso. ¿Cómo estuviéramos hoy? Ya nos hubiéramos desaparecido. ¿Me entiendes? Entonces, ya nos hubiéramos destruido nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, miramos, inclusive, amados hermanos, por ejemplo, miremos, cuando el mismo pueblo de Dios deja de hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, pues Dios tiene que juzgar. Y Dios tiene que traer disciplina, Dios tiene que traer. Nosotros vemos, por ejemplo, Israel fue llamado para ser un referente mundial y que los hombres tuvieran una luz, las naciones, todos los vecinos, los alrededores, a donde alcanzara, ¿verdad? Siempre la comunicación ha sido a través del comercio, o sea, la comunicación verbal, ¿verdad? Siempre el comercio ha estado ligado. Nosotros vemos que conocían lo que hacía Dios en Israel, y esa misma gente lo extendía por las diferentes naciones. Entonces la gente ya tenía un referente de Israel. Pero ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel dejó a Dios? Dios tuvo que juzgar, Dios tuvo que meter su mano y mandarlos cautivos. O sea, el propósito de Dios se cumplió. ¿Por qué? Porque ellos fueron llevados cautivos, pero de una manera en la que Dios maniobró. O sea, Dios tuvo que actuar de esa manera. Entonces ahora vemos el reino ya se había dividido para el tiempo de la cautividad, ¿verdad? Estaba el reino del sur, el reino del norte. Entonces unos fueron llevados cautivos a Babilonia y otros a Siria. Entonces nosotros vemos ahí, de una manera, ¿verdad? Esas naciones que eran económicamente poderosas en esos tiempos, y Babilonia era un imperio, y lo mismo Siria eran naciones poderosas, entonces, pero ellos estaban cautivos ahí, y ellos llevaron sus creencias también. Entonces, de alguna manera, tenían esos referentes, o sea, que el pueblo de Israel estaba cumpliendo su propósito, para el cual Dios lo levantó, pero estaban ellos también bajo disciplina de Dios. Entonces, de una u otra manera el propósito de Dios se va a cumplir. Entonces, pero de ese modo lograron ellos, nosotros vemos, por ejemplo, Nabucodonosor, cómo fue impactado por este Dios poderoso, ¿verdad? Entonces, por medio de Daniel, por medio de los hombres sabios que llevaron a Babilonia, lo mismo en Siria, y así en diferentes partes del mundo. Entonces, el pueblo de Israel fue llevado cautivo en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, ahora esa evangelización la hace Dios por medio de esa iglesia, por medio de su iglesia. ¿Amén? 2000 años hasta el día de hoy. Nosotros cumplimos una labor evangelística a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, ahí mismo en Babilonia, el descendiente de Nabucodonosor, descendiente directo, Baltasar, en una ocasión, ¿verdad?, cuando habían llevado cautivo al pueblo de Israel, llevaron, por ejemplo, los vasos que estaban en el templo de Jerusalén, con los cuales ejercían el ministerio sacerdotal en el templo de Jerusalén. Entonces, cuando se llevaron cautivo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, para Babilonia, entonces también se llevaron los vasos, los utensilios de Jerusalén. Entonces, ahí los tenían como tesoro de la corona en Babilonia. Pero de repente, en una fiesta que tenía Baltasar, le dio por mandar a traer, para impresionar a sus invitados, para esa misma arrogancia, esa misma altivez. Entonces, vayan a traer los vasos de oro, porque eran unos vasos costosísimos y eran muy lindos. Entonces comenzó a tomar en su fiesta. Ahí había de todo, inmoralidad, había ahí de todo había ahí. Entonces él, en un ánimo de orgullo, de arrogancia, comenzó a beber con los vasos que se usaban en el templo de Jerusalén. Eran vasos sagrados. Entonces
como en toda iglesia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los instrumentos que se usan para la música, para la alabanza a Dios, y todo lo que se usa es consagrado a Dios. Eso no puede ser usado en otras cosas. Pero este hombre traspasó el límite, traspasó los límites. O sea, eso es desafiar a Dios. Cuando ya se traspasan los límites, se está quebrando la línea. ¿Ven? Entonces, ahí inmediatamente Dios juzgó, mandó y lo hizo de una manera poderosa. Imagínate, están en las fiestas todos y de repente una mano dice, mene, mene, tekel, uparsim. Un mensaje, una mano en la pared escribió. Mandaron a llamar a todos los brujos, los agoreros y todo eso. Nadie pudo discernir lo que había escrito ahí. Hasta que llamaron a Daniel. La mamá le dijo, Baltasar, yo conozco un hombre en los tiempos del reinado de tu padre, tráelo, se llama Daniel. Él sí puede descifrar lo que dice el escrito ahí. Entonces, ya tu reino, trajeron a Daniel, entonces Daniel lo descifró, tu reino ha sido dividido y tú vas a ser muerto, pero le dijo una cosa, ha sido pesado. Eso se llama juicio. Ese es el juez, ha sido pesado y ha sido encontrado falso. Entonces, ahí a los días murió, ¿verdad? Entonces, traspasó el límite. Traspasó el límite. Nosotros vemos diferentes casos, por ejemplo, Herodes, Hechos capítulo 2, verso 23. No lo vamos a citar, no lo vamos a leer. Pero dice que él estaba ahí y se declaró un semidios, se declaró así. Y comenzó a hablar con arrogancia, como dándole a entender a la gente que lo adoraran, que era un Dios, que nadie lo podía igualar, y esto y lo otro, entonces, y acreditándose él absolutamente todo. Entonces, inmediatamente dice que vino un ángel, lo tocó y murió comido de gusano. En juicio ahí Dios juzgó. Entonces Dios es juez, o sea, Dios existe y Él juzga. Ahora, ¿qué usa Dios? Ya dijimos que Dios juzga por medio de su Hijo, el Cristo. O sea, el Señor es el que tiene toda la autoridad para juzgar. Él es el que está llevando la obra en la tierra. Amén. Entonces, ¿por medio de qué juzga? Por medio de la palabra. La palabra ha sido dada a conocer, así como Jonás, que dio a conocer la palabra en Nínive, dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Pues así está en estos últimos días, dice que nos ha hablado por el Hijo. Ya, entonces ya nosotros estamos en los últimos días. El periodo de los últimos días empezaron desde el derramamiento del Espíritu Santo. Estos tiempos que nosotros conocemos, que estamos viviendo, es conocidos bíblicamente como los últimos días, que empezaron hace 2000 años. Ahora, ¿cómo Dios habla y advierte a la gente? Por medio de su evangelio, por medio de la predicación, por medio de ejemplos que suceden. Entonces Dios habla. ¿Amén? Y el propósito de Dios es que nosotros no seamos juzgados por Él. Amén. Entonces, ese es el objetivo, ese es el propósito para todos los hombres. Pero muchos no obedecen, entonces Dios tiene que juzgar la desobediencia. Entonces, hay momentos, ¿verdad? Por ejemplo, hay casos, nosotros hablamos de Israel en los tiempos pasados, pero hablemos también de los tiempos nuestros. Por ejemplo, Ananías y Zafira, en el libro de los Hechos, nosotros vemos que estos dos pecaron contra el Espíritu Santo, mintieron contra el Espíritu Santo. Entonces, pecados contra el Espíritu Santo son peligrosos. La palabra del Señor nos dice que nosotros oremos por nuestros hermanos. Y que, a menos dice, porque hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Hay pecados que ya son de muerte, por ejemplo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esos son pecados de muerte. Y hay otros pecados inmorales que son terribles, que se traspasan los límites.
entonces que ya son pecados trágicos. Ahora, aclaro, todo pecado, excepto el pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, excepto eso. Pero la mayoría de pecados pueden ser perdonados si nosotros venimos y nos arrepentimos delante de Dios. Pero esa es la manera. Y eso es lo que Dios espera. No hay nada que verdaderamente alegre más a Dios, el corazón de Dios, que ver un hombre arrepentido. Porque precisamente para eso murió Cristo en la cruz del Calvario. Si nosotros queremos agradar a Dios, vengamos a Él arrepentidos. Y los que estamos en Cristo, mantengámonos en temor a Dios. Y arreglemos todo lo que tenemos que arreglar. Dice la palabra del Señor, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si Jesucristo ya te perdonó, si Jesucristo ya te lavó con su sangre, si Jesucristo ya te dio otra oportunidad, pues hay que levantarse, hay que esforzarse. O sea, no estar ahí como que Cristo no te ha perdonado. Tenés que levantarte y seguir adelante. ¿Vas a sufrir ciertas vergüenzas y ciertas cosas? Pues sí, pero te levantas. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, todos necesitamos el sacerdocio de Jesucristo todos los días de nuestra vida, todos. Amén. Aún aquellas personas que nosotros miremos que son tan poderosos y esto y lo otro, pero también necesitan de el sacerdocio de Jesucristo. Amén. Entonces, igual, todos necesitamos. Amén. Pero tenemos que estar y permanecer en Él. Amén. Entonces, y así, Ananías y Zafira. Entonces, entonces, a veces, hermanos, vienen juicios, a veces vienen sobre naciones. Por ejemplo, cuando todas aquellas naciones fueron sacadas de la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel, todas aquellas naciones ya fueron juzgadas por Dios. ¿Okay? Y Dios encontró en ellas que había un pecado terrible, había idolatría, había, hermanos, pero una idolatría terrible. ¿Verdad? Esa gente era capaz de agarrar a sus hijitos y quemarlos delante de sus dioses. ¿Qué hacían cuando nacía un bebé y ya caminaba? Los pasaban por fuego. Y todavía eso muchas religiones lo hacen. Esa es una blasfemia contra Dios, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ponían el Dios allá enfrente, un Dios así grande, un ídolo, ¿verdad? Y hacían un camino de fuego, una como especie de caminata así, enfrente de esos ídolos. Entonces lo que hacían era que echaban a los niños que atravesaran corriendo en medio de las brasas calientes hasta pasar al otro lado. Entonces ese niño, haciendo eso, estaba dedicado a esa potestad diabólica. Entonces, esa es blasfemia delante de Dios. Ese es desafiar a Dios, ¿verdad? Porque eso es adorar demonios. Las gentes que adoran ídolos están adorando los demonios. Entonces, eso a otras cosas, la hechicería, la brujería, el manipular lo oculto, esos son pecados que te llevan al borde de la línea, pecados que la gente comienza a manipular, manipular con demonios, con espíritus, hacer pactos con el diablo, ¿verdad? Todo eso, entonces hacer sacrificios de sangre en la brujería y todo eso son pecados que practicaban estas naciones y que mucha gente hoy en día también lo hace. Entonces, todos esos son pecados peligrosos, así que si los arrepentimos, Dios nos perdona, por supuesto, pero hay que apartarnos de eso, hay que apartarse de eso, amén. Entonces, eso es estar jugando con fuego, eso es estar provocando a Dios, eso es estar provocando al juez.
Amén. Entonces, no, si tú estás practicando eso, apártate de eso y humíllate delante del Señor. Esa es la respuesta. Verdaderamente dile, Señor, perdóname, y te humillas. ¿Sabías que tú, porque por estar haciendo eso, puedes quedar hasta loco? Se te pueden meter demonios de locura. Tus hijos pueden quedar mal por estar practicando ese tipo de cosas. Porque tú estás abriendo y dándole oportunidades al diablo a que haga y deshaga en tu familia. Hay personas que hasta sus mismos hijos los pactan con el diablo. Entonces, todos esos tipos de pecados, esta gente, a esa edad de la vida, en esos tiempos. Entonces, si Dios, imagínate, ha venido maniobrando y ha venido juzgando y todo eso, mira cómo están las cosas. Imagínate si Dios no tomara decisiones radicales en muchos tiempos de la vida, ya nos hubiéramos hecho un desastre. Ya nosotros mismos hubiéramos provocado nuestra misma muerte. Así que, mira, te estoy hablando como raza, como humanidad. Entonces, y así, amado hermano. Entonces, Dios juzga por su palabra, Dios juzga por medio del Hijo. Amén. Dios le ha dado todo juicio al Señor Jesús, nuestro Cristo, y el Señor Jesús actúa por medio de la palabra. Y así, entonces, ahora, hay juicios futuros, amén, hay juicios futuros. Esos juicios que está describiendo son muertes en las que el hombre deja de existir en esta tierra. Amén. Pero eso no es el juicio final. Todas esas personas que Dios tuvo que actuar y cortarlas de la tierra, naciones y etcétera, como juez, esa gente van a un lugar, ¿verdad?, temporal que se llama el infierno. Murieron perdidos. Entonces, al final del tiempo, esta gente va a ser sacada, ¿verdad? Va a ser sacada y entonces van a ser juzgados realmente con un juicio eterno, con una condenación eterna. Entonces, Dios es juez sobre toda la tierra. Amén. Y que estemos claros que Dios es juez. Amén. Entonces, ¿qué con los cristianos? Los que verdaderamente conocemos al Señor y estamos ahí, ¿vamos a ser juzgados? No, nosotros no vamos a ser juzgados con los desobedientes. Nosotros ya hemos sido justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mantenernos ahí en esa posición. ¿Amén? Entonces, la iglesia no va a ser juzgada con los impíos. Por ejemplo, lo sacaron antes. Noé le buscaron un refugio. Enoc fue traspuesto antes del diluvio para que no fuera muerte, para que no hubiera muerte. Entonces Dios no juzga a su pueblo con los impíos. Entonces nosotros no vamos a pasar la gran tribulación que viene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo. El periodo de la gran tribulación son los juicios de Dios sobre esta tierra, ¿verdad? Entonces, si nosotros pasamos la gran tribulación, eso quiere decir que la sangre de Cristo no nos ha perdonado. Si nosotros estamos en el juicio final, en el juicio del trono blanco, después del milenio, si nosotros estamos ahí para ser juzgados, pues eso quiere decir que la sangre de Cristo no nos limpió de pecado. Quiere decir que nuestras obras de pecado todavía permanecen, no. Pero como nosotros fuimos perdonados y fuimos lavados por la sangre de Cristo Jesús, todos nuestros pecados fueron perdonados. Y si nosotros nos mantenemos ahí, como le dijo a la mujer que fue sorprendida en adulterio, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces nosotros tenemos que estar en obediencia delante del Señor todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros verdaderamente no seamos juzgados con el mundo. Amén. Entonces, miremos ahí, por ejemplo, en Juan 5, 22 al 30, vamos a ir. Juan 5, 22 al 30, ya leímos ese pasaje, pero vamos a leerlo un poquito más extenso para que lo entendamos, porque habla de la iglesia. Miremos ahí, 5, 22. Entonces dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo,
el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces nosotros nos mantenemos en Cristo Jesús, nosotros no vamos a venir a juicio, no vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Porque si nosotros participamos de la primera resurrección, ¿verdad? Nos levantamos, entonces nosotros inmediatamente tenemos un cuerpo glorificado. Nos vamos con Cristo. Y los que estemos vivos, dice que vamos a ser transformados a un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Un cuerpo que no muere, un cuerpo que no tiene una naturaleza caída. Entonces nosotros vamos a ser llevados al cielo. Eso es antes de la gran tribulación. Entonces una vez que nosotros estamos en el cielo con cuerpo glorificado, ¿verdad? Entonces, y todo eso, ya nosotros estamos garantizados. Ya nosotros alcanzamos la vida eterna de una manera en la que nosotros ya no podemos morir, ¿verdad? Entonces, nosotros, nuestra esperanza es Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros somos justificados. Justificados quiere decir que nuestros pecados fueron echados a la mar, que ya el juez ya no nos ve esos pecados. ¿Por qué? Porque Cristo los llevó en la cruz del Calvario. Cristo nuestro Redentor eterno. Cristo nuestra justicia. El juez. Amén. El que juzga todas las cosas. Entonces, Él mismo nos defiende a nosotros. El mismo juez nos defiende a nosotros. ¿Por qué? Porque nos amparamos a su ley. ¿Cuál ley? La ley del Espíritu. Otra ley superior. Amén. Entonces, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro destino y esa es la perfecta voluntad para todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué vas a permitir ser juzgado cuando tenés la oportunidad de venir a Cristo y alcanzar la justificación? Y que Dios te bendiga, no te olvides que Dios es juez y Dios juzga. Jesucristo le dijo a aquella gente, muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean venir al Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Se refería a que verdaderamente el día del juicio, allí va a ser terrible para mucha gente. Es que Dios te bendiga. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice, Dios mío, a todos los hermanos, las hermanas, a todos los varones que están viendo este video, Señor amado. Que un día, Señor mío, bendito Dios, que cuando se encuentren con Dios, no se encuentren, bendito Dios, como juez, sino como su Redentor. Todo ser humano sobre la faz de la tierra un día va a tener que estar frente a Dios. Todo ser humano, dice que toda rodilla se doblará. Entonces, ¿cómo vas a ver a este Dios? ¿Como juez o como tu Redentor y Salvador? Eso tú lo decides ahorita que estás vivo. Sí, la palabra del Señor que se le ha dado al hombre, morir una sola vez y luego el juicio. Así es que solo tienes una vida para vivir, solo tienes una vida para expresar tu fe, solo tienes una vida para expresar que verdaderamente crees en este Dios. Solo tienes una oportunidad, solo tienes un chance. Es que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras estés vivo, tienes oportunidad de que en aquel encuentro que vas a tener no lo mires como juez, sino que lo mires hoy como tu Redentor y Salvador. Hoy como tu Redentor y Salvador. Que Dios te bendiga, el Señor te está llamando.